La base bíblica, Génesis, capítulo 20, versos 1 al 12. El libro de Génesis, capítulo 12, Génesis 20, Génesis 20, 1 al 12. Génesis 20, 1 al 12, dice la Sagrada Escritura: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Chur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocase. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hiciese esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. El sermón le puse como título: 3 nuncas. Y este sermón tiene como propósito principal que evitemos el pecado. El padre de la fe pecó contra Dios. El padre de la fe le mintió al rey Abimelec. Dios no tapa los pecados de sus héroes. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Padre, queremos amarte tanto, queremos agradecerte tanto, que ese amor y esa gratitud nos motiven a evitar el pecado. Padre, pon en mi boca tus palabras.
quiero edificar a tu iglesia en Calvario. La quiero fortalecer en ti. Toma la débil palabra humana y hazla muy poderosa con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, amén. 3 nuncas. El lunes 16 le apliqué el examen final a mis alumnos de teología denominacional. Y una de las preguntas decía: ¿el hombre es pecador por decisión propia? Argumente generosamente. Adán y Eva pecaron por decisión propia. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. No solo muerte física, muerte espiritual, la muerte segunda, la muerte que es condenatoria. Es bueno que interioricemos eso, que cuando el hombre decide pecar y no se arrepiente, le espera la muerte física y la muerte espiritual. Habrá resurrección de justos y habrá resurrección de injustos. Qué sorpresa se van a llevar los incrédulos, los que dicen que todo se acaba en la tumba. Ellos también serán resucitados, pero serán resucitados para condenación. Dice la Biblia acerca del infierno: allí será el lloro y el crujir de dientes. Interiorizamos el valor de evitar el pecado. Es de inmenso valor, porque si hay algo que Dios aborrece, es el pecado, mis hermanos. Abraham ofendió a Dios. Abraham le mintió a un rey pagano. Es verdad que Sara era su hermana por parte de padre, no por parte de madre, pero Sara era la mujer de Abraham. Y le mintió a este rey que no conocía a Dios, amonestó al padre de la fe. Qué vergüenza, qué pena. Hermanos, otra pregunta clave en cuanto a la doctrina de la salvación: ¿qué es la santificación? ¿Qué persona de la Divina Trinidad obra la santificación? El Espíritu Santo. El que vive en el corazón de nosotros todos los días y hasta el fin del mundo es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que obra en el creyente la santificación. Miren, ese proceso dura hasta que vayamos a la presencia de Dios. En esta tierra
nunca vamos a alcanzar la perfección. Es importante que nosotros interioricemos eso. ¿Por qué Abraham ofendió a Dios? Porque Abraham era humano. El pastor inglés Alan Refas dijo: la conversión de un alma es el milagro de un momento. La fabricación de un santo es tarea de toda la vida. Eso es verdad. La conversión es en un momento. Escuchamos el evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, ponemos la fe en Jesucristo. Esos son los dos requisitos básicos para alcanzar la salvación: arrepentimiento de los pecados y fe en Jesucristo. Pero la santificación o la fabricación de un santo, como dice Alan, es proceso o tarea de toda la vida. Yo creo que Dios permite nuestra imperfección para que dependamos de Él. Hermano, yo no he terminado con el pecado. Ustedes no han terminado con el pecado. Hay una lucha en nuestros miembros. Pablo con humildad le dijo a los cristianos romanos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nosotros decimos lo mismo. Pero qué bueno que nuestra imperfección nos motiva a depender más de Dios. Abraham regresó a su pecado habitual de mentir. 25 años antes, en Egipto, él le mintió al rey de Egipto. Allí en Génesis 12, los versos 11 al 13. Él le dijo al rey de Egipto: Sara es mi hermana. Después de observar las luchas de Abraham, le ofrezco 3 nuncas para ayudarnos a mantenernos alejados de los pecados que repetimos. Primeramente, nunca abuse de tus propias debilidades. ¿Cuál era la debilidad de Abraham? Hermanos, mentir. Y todos tenemos debilidades que el maligno conoce. Yo no tengo problema con las bebidas alcohólicas. Pero una persona que fue adicto a las bebidas alcohólicas debe tener mucho cuidado con las bebidas alcohólicas. Y debe alejarse de personas que ingieren bebidas alcohólicas. Y así, los hombres tenemos muchas debilidades y debemos tener cuidado, porque nos puede pasar como Abraham. Podemos volver a repetir pecados que cometíamos cuando no conocíamos a Jesucristo. Allí en Génesis 22 dice la palabra de Dios: y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana.
Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Este rey pagano era inocente. Abraham le dijo: ella es mi hermana. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Así que Abimelech era totalmente inocente y Sara y Abraham totalmente culpables. Dice la Biblia: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, les estoy animando a amar mucho la Biblia. Cuando amamos la Biblia, evitamos el pecado. Dice la Biblia: el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Eso dice en Job 28:28. La Biblia nos enseña a temer a Dios, a respetar a Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados. ¿Qué pasa cuando los padres envejecen? Se vuelven vulnerables. Yo tengo ahora a mi suegro en mi casa. Mi suegra 79 años, mi suegro 83. Los dos muy vulnerables. Porque la ancianidad es una edad de vulnerabilidad. Y yo me acuerdo del mandamiento de Dios de honrar a los padres, de ser agradecido con los padres, aun cuando ellos, ya cuando se ponen viejos, están muy limitados. José Quintana, cuando era viejo, mi abuelo, él creía que él mandaba en la finca. Ya abuelo estaba completamente limitado. El que mandaba en la finca era Freddy Quintana, su hijo. Y yo recuerdo que Freddy lo sobrellevaba. Eso es honrar a los padres, que es respetarles, que es valorarles, y deben ser valorados aún más en su ancianidad. Si usted es dado a la lujuria, coloque un protector en su computadora. En esta era posmoderna, la computación, la internet, los avances tecnológicos son un desafío. Porque hay material en la internet que es dañino, que no es saludable. Y el que fue adicto a la pornografía tiene que poner un protector a su pantalla. El que fue adicto a la droga debe alejarse de personas
que consumen las drogas. Debe estar rodeado de personas que no consumen drogas y que van a ser como chequeadores de esa persona que fue adicto a las drogas. Dice la Biblia en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué importante es que ustedes y yo guardemos nuestro corazón, porque del buen tesoro del corazón el hombre saca lo bueno, pero del mal tesoro del corazón el hombre saca lo malo. El pecado sigue acosándonos. Yo quisiera decirle que he descansado del pecado. No, no es cierto. Sigo batallando con el pecado. Recuerden que estamos en el proceso de la santificación, que no vamos a alcanzar en esta vida la santificación completa. La santificación es un proceso, es progresiva. Vamos a ser santos completamente en la glorificación, en la presencia de Dios. Miren Romanos 6, 1, 2 y 4. Estos son grandes pasajes de la Biblia. Romanos 6, 1, 2 y el 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sí, hermano, el día que nos arrepentimos de nuestros pecados, el día que pusimos la fe en Cristo, morimos al pecado. Miren qué hermoso el verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No se nos puede olvidar que nuestros pecados fueron sepultados en las aguas del bautismo. Y así como Cristo se levantó de los muertos, nosotros todos los días de nuestra vida debemos andar en vida nueva. Moisés tuvo dificultades con su ira. Otro hombre extraordinario, un hombre de dedicación total, un hombre que tuvo el privilegio de hablar con Dios cara a cara. Moisés no necesitaba del sacerdote para hablar con Dios. Moisés y Dios hablaban como dos amigos. Pero su punto débil era la ira. ¿Recuerdan cuando mató al egipcio? Moisés se dejó llevar por los impulsos de su carne. Eso le costó huir de la tierra de Egipto. ¿Recuerdan cuando Dios le pidió que le hablara a la roca y que la roca iba a dar el agua? La ira golpeó a Moisés. Él le pegó a la roca con furia. No glorificó a Dios. Y eso le costó
no entrar en la tierra prometida. El hombre que por 40 años guió al pueblo de Dios en dicha peregrinación no pudo entrar a Canaán. Él quiso resolver las cosas, pero ¿qué le dijo el Señor? Ese tema está cerrado, Moisés. De ese tema no hablemos más. Al que más se le da, más se le demanda. Le invito a acercarse al trono de la gracia para el oportuno socorro. ¿Qué momento tan complejo vive la humanidad? En un mundo que se deteriora, en un mundo que se corrompe, en un mundo que no está escuchando la voz de Dios. El mundo está eligiendo pecar, está eligiendo ofender a Dios. Llevo más de 3 años orando por Rusia y por Ucrania. Duele, mis hermanos, el dolor de las familias rusas. Duele el dolor de las familias ucranianas. Más Ucrania, que está siendo atacado por Rusia. Duele, mis hermanos. Madres sin sus hijos, esposa sin sus esposos. Hermano, duele cuando uno ve lo que está ocurriendo en Ucrania, producto a esta guerra, fruto de la desobediencia del hombre, fruto del pecado del hombre. Hay un segundo mandamiento en la Biblia para los seres humanos, y es que nos amemos los unos a los otros. No me rindo. Toca el corazón de Vladimir Putin. Él está bajo la soberana mano de Dios. Es un presidente muy poderoso, una nación muy poderosa, pero él está por debajo de Jehová de los ejércitos. Toca el corazón de Zelensky, presidente de Ucrania. Toca el corazón de Ali Khamenei, presidente de Irán. Toca el corazón de Benjamín Netanyahu. Toca el corazón de Donald Trump. Ya Estados Unidos se involucró en la guerra entre Irán e Israel. Hay gran preocupación en el mundo porque Irán es una potencia nuclear. Los científicos están preocupados de que ocurra allí un desastre nuclear como ocurrió en Chernobyl. Es importante que la cristiandad esté orando, mis hermanos. Yo estoy orando con mucha carga, porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué estas guerras? Hermano, por el pecado del hombre, por la desobediencia del hombre, porque dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Sí lo hay, hombres incrédulos, sí lo hay, y van a tener que comparecer ante el gran trono blanco.
en ese gran trono blanco es para el infierno. El juicio en el gran trono blanco es condenatorio, es muerte segunda para el que decide no arrepentirse de sus pecados, para el que decide decir no hay Dios. Así que Moisés repitió su pecado de la ira. Le costó, no pudo entrar en la tierra prometida. ¿Y cuál era el pecado de Sansón? La lujuria, la lujuria. Su padre y su madre le dijeron, no te conviene Dalila. Papá, mamá, me gusta Dalila. Hizo su voluntad. ¿Qué le costó a este nazareo hacer su voluntad? Hermano, perdió sus ojos. Los enemigos de Israel, los filisteos, le sacaron los ojos, lo escarnecieron por su pecado, por su desobediencia, y repitió el pecado, porque ya él se había enamorado de aquella filistea de Timnat. Y después de Dalila. Me encanta Romanos 6:13. Vamos a vivir Romanos 6:13. Vamos a practicarlo con la ayuda de Dios. Dice Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué palabra tan linda. Vamos a presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque amamos a un Dios santo y Él espera de nosotros una vida santa, una vida pura. 3 nuncas. Nunca abuses de tus propias debilidades. Nunca debes apoyarte en tu propia fuerza. Ese es el otro nunca. ¿Qué pasa cuando nos apoyamos en nuestras propias fuerzas? Pedro con sinceridad le dijo a Cristo: estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Hermano, Pedro amaba a Cristo, pero las fuerzas de Pedro, como las nuestras, son débiles. ¿Qué le dijo el maestro? Hoy me vas a negar 3 veces. Pedro dijo hasta malas palabras, mis hermanos, negando a Cristo. Qué hermoso que Pedro era del Señor, y por eso lloró. Los que somos del Señor lloramos. Los que somos del Señor, cuando pecamos, lloramos, nos duele. Usted y yo vamos a ofender a Dios cuando nos apoyamos en nuestras propias fuerzas. Cuando no dependemos de Dios. Abraham elaboró la mentira falsa de que Sara era su hermana. Él quería proteger su vida. Si Abraham le hubiera dicho a Abimelech: esta mujer hermosísima, hermano, Sara tenía aquí en Génesis 20, 90 años. Todavía Sara era una mujer de una bellísima
apariencia. Recuerden que en Egipto, cuando le mintió al rey de Egipto, tenía 75. Habían pasado 25 años, pero esta mujer conservaba una gran belleza. Hermanos, si Abraham y Sara le hubieran dicho la verdad a Abimelec, Dios iba a proteger a Abraham. No iba a tener dificultades Abraham. Lo que tuvo miedo, él inventó una mentira y Sara lo apoyó. Hermanos, defraudaron a un rey pagano. Defraudaron a un rey que no conocía a Dios. Pero me encanta cómo es Dios. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es un atributo natural de Dios, que es inmutable. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Abraham mintió, Sara mintió, pero no fueron defraudados por Dios. ¿Qué le dijo en sueño Dios a Abimelec? Oye, cuidado con que toques a Sara, porque ella es casada. Y él fue honesto con Dios. Dios, tú sabes que he obrado con integridad. No la he tocado, la he respetado. Dios siguió honrando a Abraham. Oye, Abimelec, Abraham es profeta, Abraham es vocero mío. Hermano, qué profundo está eso. Lo que Dios da no lo quita. El vocero de Dios, el profeta, le había mentido a un rey pagano. ¿Cambió Dios con el profeta? No, Dios no cambió. Me encanta cómo es Dios. Lo que Él da no lo quita. Abraham, que es profeta mío, va a orar por ti y yo voy a escuchar su oración. Me alienta cómo es Dios. Abraham recibió una reprensión nada menos que de un rey pagano. Vamos a Génesis 20. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Hermano, qué grande es Dios. Dios estaba corrigiendo a Abraham a través de un rey pagano, de un rey que no conocía a Dios. Me encanta Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es dependencia de Dios. ¿Por qué Adán y Eva pecaron en el Edén? Se apoyaron en sus propias fuerzas. Dios les había dicho con claridad: del árbol que está en medio del huerto no pueden comer. El día que ustedes coman de ese árbol van a morir. Pero ellos escucharon la voz mentirosa de la serpiente. El diablo es padre de mentira. Hermanos, sigamos
escuchando la voz de Dios. Sigamos obedeciendo la voz de Dios. Cuesta escuchar la voz de Dios, porque hay que negarse a uno mismo. Y qué impopular es para un ser humano negarse a sí mismo. Hermanos, ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Moisés, háblale a la roca. Moisés, la roca te va a dar agua. ¿Qué decidió Moisés? Hermano, hacer su voluntad. Moisés golpeó aquella roca varias veces, furioso, enojado. Y Dios le dijo: no me glorificaste delante de los hijos de Israel. Me encanta primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y lavarnos de toda maldad. Yo estoy animando a la iglesia completa a que nos examinemos. Si usted maltrata a los ancianos, yo estoy lidiando con 2 ancianos y estoy aprendiendo a respetarlos, a valorarlos, a ser misericordioso con ellos. Usted no puede menospreciar a una persona de la tercera edad. Usted ofende a Dios si usted lo menosprecia. Hermano, ¿qué está pasando hoy con la tercera edad? Tristemente, las familias maltratan a las personas de la tercera edad. Soy amigo de un anciano en el barrio que es cristiano. Y él por las tardes, él se sienta allí frente a una farmacia que está cerca de mi casa. Él se llama Jorge Soroa. Es miembro de la Iglesia Bautista de la Víbora. Aunque sea, le dedico 5 minutos para saludarlo. ¿Cómo está Jorge? Me comparte pasajes de la Biblia de memoria, mis hermanos, con 87 años. Y yo aprendo con el anciano Jorge Soroa. Y pastor, estoy orando por usted. Hermano, qué bendición para mi vida es compartir con el anciano Jorge Soroa. Pero cuántas personas se detienen a saludar a Jorge Soroa, a preguntarle cómo está. Mamá, papá, tenga usted la edad que usted tenga, merece respeto, merece honra, para que tus días sean prolongados en la tierra que Jehová tu Dios te da. El Señor reconoció el pecado de Abraham y a pesar de eso dijo: es mi profeta, es mi vocero. Hermano, qué bondadoso es el Señor. Qué bueno que amamos a un Dios fiel. Nunca te apoyes en tu propio entendimiento. Ese es el tercer nunca. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué habilidad usó Abraham para protegerse? Hermanos, mentir. Y los seres humanos tienen habilidades.
Yo recuerdo un señor allá en San Juan y Martínez que se me abrazó. Hermano, yo ganaba solo 300 pesos. Y aquel hombre se me abrazó llorando, que tenía a su madre en el hospital de Pinar del Río muriéndose. Y para que yo le prestara dinero. Nunca voy a olvidar eso. Y mi corazón se conmovió. Y de mi poco dinero lo ayudé. Y después en el pueblo me dijeron, pastor, él acostumbra a hacer eso. Qué pena, mis hermanos. A una persona pobre le pidió dinero, pero eso lo ve Dios. Eso lo ve Dios. Y Él es justo. Oye, qué habilidoso era ese hombre. Mire, vino bien vestido. Hermano, yo le creí de corazón. Pero no podemos ocultarnos de Dios. Tu vida, mi vida, está desnuda a los ojos de Dios. Hermano, yo les animo a evitar el pecado, a cuidar nuestra lengua. Qué importante es cuidar nuestra lengua. Que la palabra que salga de nuestros labios sea sazonada con sal. Que seamos cuidadosos al juzgarnos los unos a los otros. No somos el juez es Dios. Más bien, amémonos los unos a los otros. Oremos los unos por los otros. El que ahorra sus palabras, miren, tiene sabiduría, dijo el proverbista. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Hermano, cuidemos nuestra lengua. Tengamos temor de Dios. Abraham se apoyó en su propio entendimiento. Mintió 2 veces. Tuvo un mal testimonio delante de 2 reyes paganos. Hermano querido, no dependas de ti mismo. Serás derrotado. Mira a Dios, apóyate en Dios y sus promesas. Termino con la parábola de Paul Harvey, que ilustra cómo elegir el pecado para encontrar satisfacción te lleva a la muerte. Dice esta parábola: el esquimal cubre la hoja de su cuchillo con sangre y permite que se congele allí. Luego el esquimal agrega otra capa de sangre y después otra. Cuando la capa de sangre se congela en la hoja del cuchillo, el esquimal agrega otra capa hasta que cubre la hoja del cuchillo. Así, la hoja del cuchillo, bien cubierta de sangre, él entierra el cabo del cuchillo en la nieve congelada, dejando descubierta la hoja. El lobo merodeador sigue su nariz sensible el aroma y prueba la sangre recién congelada y la lame cada vez más vigorosamente. El lobo lame el cebo hasta que el filo queda descubierto. Entonces, febrilmente lame aún más duro.
en la noche del Ártico, su antojo de sangre llega a ser tan grande que no se da cuenta de la punzada cortante de la hoja descubierta del cuchillo sobre su propia lengua, ni se da cuenta del instante en que su sed insaciable se satisface con su propia sangre caliente, más desea su apetito carnívoro, más hasta que el amanecer lo encuentra muerto en la nieve. Eso hace el pecado con el ser humano, porque siempre el ser humano quiere más y más. ¿Y cuál es el fin? Hermanos, la muerte. No solo la muerte primera, la muerte segunda, en un lugar horrible llamado infierno. Creo que la segunda venida de Cristo es inminente. Lo que está ocurriendo en nuestro mundo nos está diciendo que Cristo está viniendo. En un mundo así, los que somos de Cristo estamos llamados a evitar el pecado, a recordar estos tres nuncas que en esta mañana hemos compartido. Nunca abuses de tus propias debilidades. Nunca te apoyes en tu propia fuerza. Nunca te apoyes en tu propio entendimiento. Si usted encuentra satisfacción en su pecado, usted lame la hoja del cuchillo. Finalmente llegará al filo agudo y no logrará reconocer el peligro. El pecado siempre crea un deseo más grande por sí mismo y siempre lleva a la angustia. Deténgase, por favor. Evite el pecado. Tome a Dios en serio. Huya de Sodoma y Gomorra. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Dice 1 Corintios 6:12. Acuérdate de la esposa de Lot y no mire hacia atrás. Unámonos al hipnólogo. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Iglesia Bautista el Calvario, con todo nuestro corazón digamos no al pecado y sí a la santidad. Sin la santidad nadie verá al Señor. Seamos esa clase de iglesia y que Él les bendiga. Amén.